Imagina que te encuentras ante la temperatura más baja del universo, el cero absoluto, donde el movimiento de los átomos parece haberse detenido por completo. A primera vista, parece ciencia ficción, casi imposible de alcanzar. No hay calor, no hay vibraciones, solo un silencio absoluto e infinito. Pero, ¿qué significa esto para el tiempo? Si todo ¿se detiene también el reloj? El cero absoluto no es solo un límite físico, es casi un concepto filosófico que lleva siglos intrigando a los científicos, obligándolos a preguntarse qué pasaría si se alcanzara esa temperatura. ¿Se congelará la materia en el tiempo y la propia naturaleza del tiempo se volverá innecesaria? ¿O por el contrario, en el fondo de los procesos cuánticos, el movimiento continuará, aunque invisible para el ojo? Hablemos de este fascinante enigma y descubramos cómo el cero absoluto está relacionado con el tiempo y qué es lo que realmente puede detenerlo. El cero absoluto es una temperatura igual a menos 273,15 grados Celsius, considerada el límite inferior por debajo del cual es simplemente imposible que una sustancia se enfríe. En teoría, al alcanzar este valor, el movimiento de los átomos y las moléculas debería detenerse, lo que significa una ausencia total de energía térmica. Sin embargo, ¿es posible alcanzar este misterioso punto en la práctica? Según la tercera ley de la termodinámica, para que un sistema descienda al cero absoluto, se necesita una cantidad infinita de energía, y la razón de ello es la naturaleza cuántica de la materia. Incluso a temperaturas extremadamente bajas, permanecen las llamadas vibraciones cero, es decir, movimientos residuales causados por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esto significa que el sistema nunca podrá encontrarse en un estado de reposo total. En 1997, se concedió el Premio Nobel por el desarrollo de métodos de enfriamiento láser. El enfriamiento láser es un proceso en el que los átomos se ralentizan como resultado de la interacción con los fotones, lo que permite alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. Por ejemplo, utilizando el método de caminata Doppler, se logró reducir la temperatura a una milmillonésima parte de grado por encima del cero absoluto. En 1995, los científicos Eric Cornell y Carl Wyman crearon por primera vez un estado de la materia, conocido como condensado de Bose-Einstein, a una temperatura de solo 20 nanokelvin por encima del cero absoluto. En este estado, los átomos caen en un único estado cuántico, perdiendo su individualidad. Esto confirma que es posible acercarse al cero absoluto, pero que alcanzarlo es completamente imposible debido a las limitaciones cuánticas. De este modo, el cero absoluto sigue siendo inalcanzable. Solo podemos acercarnos a él, pero nunca superarlo. Cuando oímos que en el cero absoluto los átomos se detienen por completo, suena monumental, pero la realidad resulta ser mucho más compleja. Incluso en un estado de reposo casi total, los átomos siguen viviendo su vida cuántica gracias a las leyes fundamentales de la naturaleza. El movimiento puede ser invisible, pero nunca desaparece por completo. En la base de este fenómeno se encuentra el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no es posible conocer con exactitud la posición y el momento de las partículas al mismo tiempo. Incluso si ralentizamos al máximo un átomo, seguirá teniendo una energía mínima, las llamadas vibraciones cero. Este movimiento cuántico se produce incluso en el sistema más frío. Una de las manifestaciones de las vibraciones cero es el efecto Casimir. Si colocamos dos láminas metálicas a una distancia microscópica en el vacío, comenzarán a acercarse. La razón es que incluso en el vacío absoluto existen partículas virtuales que pulsan entre las láminas, generando presión. Este fenómeno demuestra que el movimiento existe incluso donde no debería existir. En los laboratorios, los científicos observan efectos similares al estudiar líquidos superfluidos, como el helio líquido a una temperatura cercana al cero absoluto. Los experimentos muestran que el helio líquido deja de mostrar viscosidad, pero sigue fluyendo infinitamente, demostrando la ausencia de resistencia. Este movimiento está relacionado con la naturaleza cuántica de los átomos, que se comportan como un solo objeto, sujetos a las leyes de la superposición.
Los científicos también utilizan redes láser para simular la ralentización de los átomos hasta un estado de reposo casi total. Estas trampas láser crean estructuras similares a cristales, en las que los átomos parecen estar congelados. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que en el interior de estos cristales hay una vida cuántica cuyas oscilaciones no pueden eliminarse. Aunque la luz parezca inmóvil, a un nivel profundo sigue habiendo movimiento. La parada total es solo una ilusión que existe únicamente en nuestra imaginación. El tiempo y el movimiento están tan estrechamente relacionados que a veces parece que si uno se detiene, el otro desaparece. Pero ¿qué sucede realmente con el tiempo si toda la materia se detiene? Para responder a esta pregunta hay que considerar la naturaleza del tiempo como un fenómeno físico y cómo depende del movimiento de las partículas. El tiempo se mide, en esencia, a través del cambio. El movimiento de los planetas, las vibraciones de los átomos, los latidos del corazón. Sin estos procesos, nuestra percepción del tiempo pierde sentido. Incluso los relojes atómicos, los dispositivos más precisos para medir el tiempo, funcionan gracias al movimiento de los electrones entre los niveles de energía. Si el movimiento se detiene, el reloj simplemente se detiene, lo que podría interpretarse como una congelación del tiempo. Los experimentos demuestran que, a temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, la velocidad de los procesos atómicos se ralentiza. Por ejemplo, en 2018, los científicos utilizaron un reloj atómico óptico para medir el tiempo en condiciones de baja temperatura. Los resultados confirmaron que los procesos cuánticos siguen funcionando, pero su frecuencia disminuye, lo que indica una ralentización del tiempo a nivel micro. También es interesante el experimento relacionado con la gravedad y el tiempo en el marco de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Se sabe que en campos gravitatorios fuertes, el tiempo transcurre más lentamente. En condiciones de laboratorio, los científicos crearon campos análogos utilizando átomos superpesados que siguen realizando movimientos microscópicos, funcionando a pleno rendimiento. La relación entre el tiempo y el movimiento puede ser más profunda de lo que imaginamos, pero la detención total del tiempo, al igual que la detención de los átomos, sigue siendo inalcanzable. El tiempo nos parece algo inmutable, una flecha que apunta hacia adelante, pero la física cuántica rompe nuestras ideas habituales y nos obliga a preguntarnos si el tiempo existe realmente o si es solo una ilusión resultante del movimiento de las partículas. En la física clásica, el tiempo se percibe como una magnitud independiente, pero en la mecánica cuántica se puede tratar no como una dimensión básica, sino como el resultado de cambios. Por ejemplo, en la teoría cuántica de campos, las interacciones de las partículas se describen sin referencia explícita al tiempo. Los eventos tienen lugar, pero cuando exactamente solo se determina por probabilidad. En los experimentos con entrelazamiento cuántico, en los que las partículas permanecen conectadas incluso en estado de separación, el efecto de una partícula se manifiesta inmediatamente en la otra, sin tener en cuenta el tiempo, lo que pone en duda la propia existencia del tiempo como flujo lineal a nivel cuántico. El pasado, el presente y el futuro pueden existir en el marco de la gravedad cuántica cíclica, una de las teorías que intentan combinar la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad. Los científicos han planteado la hipótesis de que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo. Los experimentos con modelos de tiempo cíclico muestran que, a nivel microscópico, el tiempo desaparece y el universo solo está definido por un conjunto de estados cuánticos. Los relojes atómicos enviados a la Estación Espacial Internacional demostraron que, en la órbita terrestre, el tiempo fluye de forma diferente que en la Tierra. Esto demostró que el tiempo no es universal, sino que depende de la velocidad y la gravedad. A nivel cuántico, esta diversidad en el paso del tiempo es aún más evidente, hasta tal punto que el tiempo en un lugar puede difuminar con respecto a otro. La naturaleza cuántica del tiempo es más bien una serie de acontecimientos relacionados entre sí, y no una flecha que apunta hacia adelante. Esto significa que, a nivel fundamental, el tiempo puede no ser la base de nuestra existencia, sino una ilusión que surge como resultado de la interacción y los cambios de la materia.
La física cuántica sugiere que el concepto habitual del tiempo no es un axioma, sino solo un modelo conveniente para nuestra percepción. Pero, ¿qué hay detrás de este modelo? ¿La naturaleza fundamental de la realidad o una de las ilusiones más sofisticadas? Quizás la respuesta se encuentre en los fundamentos mismos del mundo cuántico. En el cosmos infinito, donde las temperaturas oscilan entre los miles de millones de grados en el interior de las estrellas y el frío glacial del espacio intergaláctico, el cero absoluto parece un punto totalmente alcanzable. Sin embargo, incluso en los rincones más fríos del universo, la naturaleza no permite alcanzar este misterioso límite. Una de las principales razones es la presencia de radiación de microondas, un remanente del Big Bang, que mantiene una temperatura de alrededor de 2,7 grados Kelvin. Este calor residual mínimo impregna todo el universo, impidiendo que la materia se enfríe por completo. Entre las galaxias hay enormes áreas de vacío, donde la densidad de partículas es muy baja y la temperatura se aproxima al cero absoluto. Sin embargo, incluso allí, la radiación cósmica calienta los átomos dispersos a los mismos 2,7 grados Kelvin, lo que demuestra que el cero absoluto sigue siendo inalcanzable incluso en las regiones más muertas del cosmos. En la Tierra, los científicos intentan recrear condiciones similares en experimentos con helio líquido y gases ultrafríos. Se han logrado temperaturas decenas de miles de millones de grados por encima del cero absoluto. Por ejemplo, en 2020, a bordo de la Estación Espacial Internacional, se llevó a cabo un experimento con átomos ultrafríos en el que se lograron crear condiciones similares a las de los lugares más fríos del universo. Una excepción interesante parecen ser las zonas alrededor de los agujeros negros, cerca del horizonte de sucesos, donde, debido a la extrema interacción gravitatoria, el espacio se expande y la materia ralentiza su movimiento. Sin embargo, incluso en tales condiciones, la radiación térmica y los procesos cuánticos no permiten alcanzar la calma absoluta. Aunque el cero absoluto es inalcanzable, su aproximación revela aspectos únicos de la física. Áreas del cosmos como los vacíos intergalácticos permiten estudiar procesos como la formación de estructuras a nivel macro y el efecto de los efectos cuánticos en el movimiento de las partículas. El cero absoluto sigue siendo un límite que ni siquiera el frío espacio puede superar. Esto confirma una vez más que nuestro mundo está lleno de restos de calor y movimiento que han permanecido desde el nacimiento del universo. Por último, un dato curioso. ¿Qué pasaría si el cuerpo humano se encontrara de repente en condiciones tan extremas como el cero absoluto? Tus tejidos, que normalmente son plásticos, se volverían frágiles como el cristal. Los científicos ya están realizando experimentos con la congelación criogénica de tejidos, creando condiciones similares al frío extremo. Por ejemplo, la congelación de embriones en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius permite conservar su estructura durante décadas. Sin embargo, incluso a estas temperaturas, el movimiento de las moléculas no se detiene por completo. Uno de los experimentos clave en el campo de la criobiología es la congelación de los abejorros, que entran naturalmente en un estado de hibernación invernal. Los científicos congelaron sus tejidos hasta casi detener por completo su metabolismo. Los resultados muestran que es posible revivirlos con el calentamiento adecuado, pero solo hasta cierto límite. El cero absoluto destruiría cualquier posibilidad de reanimación. A una temperatura de cero absoluto, los enlaces químicos entre los átomos comienzan a descomponerse debido a la falta de energía, y las proteínas y el ADN, la base de la vida, comenzarían a descomponerse en moléculas individuales, ya que las fuerzas que los estabilizan no soportan la falta de fluctuación de temperatura. En estudios científicos, las bacterias encontradas en el hielo ártico fueron capaces de sobrevivir a temperaturas muy bajas, pero su metabolismo era extremadamente lento, y a una temperatura de cero absoluto, incluso los organismos más resistentes perderían su capacidad de vivir. Tu cuerpo, al encontrarse a una temperatura de cero absoluto, mantendría su forma, pero se volvería extremadamente frágil. Incluso un ligero golpe podría destruir los tejidos, como si estuvieran hechos de cristal. Esto se debe al hecho de que los fluidos del cuerpo
desde la sangre hasta el agua dentro de las células, se cristalizan y se vuelven inmóviles. Sin embargo, según las leyes de la mecánica cuántica, las fluctuaciones cuánticas seguirían existiendo, y estos pequeños y aleatorios cambios de energía no podrían detenerse, lo que demuestra que la luz no se detiene por completo, ni siquiera a la temperatura del cero absoluto. El cero absoluto sigue siendo un límite teórico que no se puede alcanzar debido a las leyes universales de la física, como la tercera ley de la termodinámica y la influencia constante de factores externos, incluida la radiación cósmica. El tiempo no es solo el resultado de la energía térmica, sino que está relacionado con las leyes fundamentales del universo, y no con los procesos termodinámicos. La detención del movimiento térmico no conduce a la desaparición del tiempo a nivel del microcosmos. Procesos como el túnel cuántico y el principio de incertidumbre de Heisenberg siguen activos a pesar de la energía mínima del sistema. El cero absoluto no es el fin del tiempo, sino más bien su límite, incluso en el punto más frío del universo. La naturaleza cuántica de la realidad no permite que el tiempo se detenga.